les presento Full Quiet, un juego que no los dejará indiferentes. El concepto de juego mezcla la exploración 2D al mejor estilo de la vieja escuela, inyectando elementos de terror gracias a su ambientación que nos coloca dentro de un misterioso bosque habitado por criaturas sobrenaturales, un lugar donde nadie debería entrar. Este es el dilema de Hutch, el protagonista de la historia quien debe adentrarse a buscar a su hijo que ha sido raptado. Aunque su historia con este sitio tiene un pasado, Hutch no solo debe buscar a su hijo, también debe enfrentar sus demonios internos y evitar morir presa de las criaturas que plagan el lugar. Full Quiet es el tercer juego desarrollado por Retro Entertainment Games, una empresa dedicada en cuerpo y alma a crear títulos para legendario NES. Este es su proyecto más ambicioso hasta la fecha, que ha logrado ver la luz después de 5 años de desarrollo. Actualmente está disponible para NES, Xbox, PC, PlayStation y Nintendo Switch. Este proyecto es arriesgado. Crear un juego de terror y misterio para la antigua NES es todo un reto, ya que el sistema no es necesariamente conocido por tener muchos títulos de este género, y sus capacidades limitadas plantean una serie de cosas a considerar. Veamos qué ofrece y si cumple todas las expectativas. El mundo de Full Quiet está basado en afamados paisajes naturales de Norteamérica, ofreciendo interminables bosques de pino, acantilados, pastizales, pantanos, cavernas y muchos otros que están representados con lujo de detalle, haciendo además uso de diversos detalles gráficos que mejoran la inmersión y llenan de vida este mundo. Verlos cambiar en tiempo real durante el ciclo de día y noche es muy cautivante, con bellos atardeceres, soleados días y noches aterrorizantes. La influencia de Castlevania 2 y Viernes 13 es clara en este aspecto. Ver los efectos de iluminación, el efecto del viento en los árboles, el constante uso de parallax scrolling es realmente un agasajo visual en este sistema. Los personajes cuentan con animaciones de buena calidad y se sienten orgánicos, destacando en gran medida las diversas animaciones de Hutch. Los enemigos, por su parte, recuerdan con cierta medida a los aliens de Metroid y cumplen en este departamento. Los jefes, por su lado, tienen una aura bastante imponente. Los elementos gráficos como el radio son una mejora con respecto a lo visto en títulos como Metal Gear. Las conversaciones incluso recuerdan un poco al codec de Metal Gear Solid, con detallados retratos de cada personaje. El menú de objetos es bastante similar al de Resident Evil. Existen unas secuencias donde podemos ver los sueños del protagonista. Estas tienen una forma particular de mover el texto que ayuda a dar ese toque psicológico que requiere la situación, y su forma de interactuar requiere toda tu atención. Hay varias partes donde querrás detenerte para poder apreciar la belleza y detalles de varios lugares. Me gustó mucho la vista panorámica en la primera zona, así como las partes donde puedes ver lugares lejanos con los binoculares o la mira del rifle. El juego utiliza únicamente el chip de expansión MM3, mismo que se utilizó en juegos como Kirby's Adventure y Super Mario Bros. 3. Este permite crear varios de los trucos gráficos que se ven en el juego. Por ejemplo, el efecto de la mira telescópica. Todo buen título de suspenso necesita un soundtrack acorde, y Full Quiet busca crearse una identidad desde la pantalla de título. El tema principal es apoyado por sonidos de clave Morse que van perfectamente con todo. Musicalmente, el juego es un mestizaje de estilos y sonidos que marcaron la consola de 8 bits de Nintendo. Este está compuesto por Thomas Cipollone, conocido como Human Thomas. Este cita clásicos como Shadowgate, Metroid y Zelda como inspiraciones. El estilo de sonido utilizado recuerda en gran medida a la composición europea de aquellos años, de grandes compositores como Tim Follin, David Wise y Jonathan Dunn. Todo fan del chiptune estará encantado con las canciones del juego que transmiten desolación, misterio y peligro constante. Mi favorita es el tema que suena durante la noche. Vamos a escucharlo a continuación.
Si estás interesado en saber más sobre el trabajo de este compositor, te dejo un enlace en la descripción del video. La melodía del tema principal es reutilizada en varias canciones con la finalidad de generar una sensación de familiaridad. Afortunadamente, el recurso está utilizado de manera inteligente. La atmósfera del juego está llena de detalles sonoros muy bien logrados, como el canto de los pájaros, el sonido del bosque, los ríos y muchos otros detalles que atraparán tu atención. Es importante mencionar que el sonido en algunas ocasiones será de ayuda para poder guiarnos con algunos acertijos o indicar si hemos abierto un camino nuevo. Así que recomiendo que lo juegues de manera que puedas escuchar siempre y estar atento a estos detalles. Las armas cuentan con sonidos particulares que te hacen sentir cada disparo y explosión de manera satisfactoria. En la versión de Switch noté que en un par de ocasiones el tono de la música variaba sin previo aviso. El juego no alteraba su velocidad, lo que me hace pensar que quizás sea un bug en el sonido, que viéndolo bien no afecta a la mayoría, pero bueno, hay que notarlo. Full Quiet te recordará en gran medida los juegos de aventura y exploración en NES, donde debes recorrer el mapa resolviendo acertijos, buscando pistas y luchando por sobrevivir entre cada punto de guardado, pero agregando componentes un poco más apegados a los tiempos que corren. Puedes vagar libremente en el bosque, pero debes ser precavido. Justo al iniciar, uno de tus compañeros te deja una nota dejándote saber que debes estar en el campamento antes de las 2 AM, hora en la que ronda en el bosque una peligrosa criatura que por alguna razón es ahuyentada por los radios. Mientras avanza el día, los parajes se van transformando. Durante la noche, el ambiente se pone tenso de forma gradual, advirtiendo el peligro. Y si sigues afuera, cuando el reloj da las 2 AM, te puedes dar por muerto. En más de una ocasión irás corriendo hacia la zona segura para poder llegar con pocos minutos. Esto genera una sensación de peligro muy efectiva y te fuerza a planificar tu aventura de manera inteligente, convirtiéndose en una de las principales características del juego. Me recuerda positivamente las secuencias de escape del maravilloso Dwarf Fortress para NES. El objetivo del juego es reactivar la red de radios de toda la zona, reducir la estática del aire y así silenciar una vez más el bosque, para poder evitar que los seres sobrenaturales sigan invadiendo nuestra dimensión. En cada zona tendremos que descifrar 5 códigos diferentes, cada uno requiriendo investigar el sitio y poniendo a prueba tus habilidades de deducción. La dificultad de estos acertijos es muy balanceada, y con una pizca de esfuerzo lograrás descifrarlos. Mención honorífica al código de colores que tienes que descifrar en el mapa de la isla. Una vez que lo logras es realmente satisfactorio, pero tampoco se siente imposible. No siempre podrás resolver todos los problemas de una zona, así que tendrás que avanzar a la siguiente y luego regresar con objetos y armas necesarias para poder resolver los acertijos. El juego va tomando nota de cuáles códigos has descifrado por cada zona y estos se resuelven de forma lineal evitando que te confundas. Cada campamento cuenta con una zona de guardado y una estación de recarga para munición. Tendrás que desbloquear sus beneficios en algunos campamentos, lo que aumenta el reto y te mantendrá constantemente explorando el lugar. Full Quiet utiliza el código Morse como una fuerte seña de identidad y en diversas mecánicas. Es importante aclarar que no es necesario entender código Morse para solucionar ningún acertijo. Es más un elemento de la trama. Algo que me agradó fue la forma en la que el juego te invita a tomar notas, dando un poco de ese encanto retro donde tener un cuaderno al lado te hacía sentir una inmersión mayor. Cabe mencionar que las versiones físicas tienen páginas adicionales en el manual donde podrías agregar estos apuntes. En un territorio tan extenso es necesario poder ubicarnos de forma fácil. Afortunadamente la interfaz ofrece los medios para saber hacia qué dirección nos dirigimos en tiempo real, así como contar con un mapa con indicadores que se actualiza al mejor estilo de Metroid, siendo una de las principales ayudas a lo largo de la aventura. Cada zona del mapa trata de diferenciarse más allá de los gráficos, ofreciendo dinámicas que constantemente retan al jugador a reinventar su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la primera zona funciona como un tutorial para entender los obstáculos que podrás encontrar a lo largo del camino. El bosque es un complejo laberinto basado en mecanismos para abrir caminos.
el pantano está cargado de peligrosos enemigos y aguas que no son seguras. El acantilado es exploración vertical donde el mapa no será de gran ayuda y tendrás que aprender a moverte entre una serie de cavernas. Afortunadamente, el manual incluye un diagrama extra de estos para que puedas apoyarte. Hay un total de 9 zonas diferentes, explorar cada una será un reto muy atrapante. Originalmente, el menú de inventario iba a ser un aparato similar a una Game Boy, pero al final se decidió crear una interfaz más funcional que, aunque sea menos vistosa, es clara y además permite revisitar las conversaciones de radio y ver todas las notas que has recolectado a lo largo del recorrido. Como era de esperarse, existe una serie de atajos y rutas secretas que podrás desbloquear para poder moverte con facilidad en el mapa. Al inicio las zonas se sienten inconexas, pero todo acaba uniéndose de manera práctica a cómo vas avanzando. Es importante mencionar que algunos enemigos te dejan objetos que puedes usar para fabricar consumibles como botiquines, cuerdas, fusibles, entre otros. Un componente importante en el juego es la acción, y esta no da un respiro. Los enemigos son numerosos y muy astutos. Afortunadamente, tendrás armas para hacerles frente. Full Quiet sigue la corriente de juegos como Contra y Metroid, donde tienes que aprender a maniobrar con gracia y disparar sin piedad, aunque no puedes ignorar que eso es un survival. Solamente la pistola tiene munición infinita, todas las otras armas requieren un uso inteligente y no puedes olvidar que el único sitio donde podrás recargar munición es en los campamentos. El control del juego te permite fijar la mira de forma que no tengas que mantener presionada una dirección. Al inicio cuesta entenderlo, pero te evitarás un esfuerzo innecesario al aprender esta mecánica. Cuando te agachas es posible disparar hacia todas las direcciones. El movimiento de rodar es muy importante, te hace invulnerable durante unos segundos y te permite pasar por debajo de algunos enemigos. Estas maniobras son de gran ayuda ante la gran cantidad de enemigos aéreos que vas a encontrar. La cantidad de armas no es mucha, pero adecuada para un juego de este tipo. La pistola brilla por su cantidad infinita de munición y será el arma que más utilices. La escopeta tiene una precisión pobre y un rango limitado, pero sus disparos son muy potentes y te empujarán hacia atrás, lo que requiere un uso bastante cuidadoso. La ametralladora es básicamente una pistola con mayor velocidad de disparo y recarga, perfecta para manejar enemigos fuertes que requieran disparos precisos. La dinamita destruirá todo lo que toca. Algunos enemigos solamente son afectados por esta. Es el arma más potente de todas, pero su uso requiere un cierto cálculo. El cañón sónico por su parte aturde a los enemigos, lo que reduce su velocidad. La carnada atrae a los monstruos evitando ataques y en algunos casos te ayudará a sacar a algunos que están ocultos entre la maleza, lo que será necesario para resolver algunos acertijos. Las cuerdas son muy valiosas y escasas. No olvides que puedes recolectarlas después de utilizarlas. Conviene tener una mano con tal de poder abrir varios atajos. Los botiquines y barritas energéticas son numerosos y fáciles de fabricar. Úsalos sin pensar. Las botas eléctricas te permiten atacar y rodar al mismo tiempo, al mejor estilo del Screw Attack de Metroid. Como todo buen survival, vas a tener que restablecer la electricidad en algunas zonas. Para esto es necesario reconectar circuitos mediante un acertijo de tiempo bastante similar a lo visto en BioShock. Las primeras veces puede parecer confuso, pero una vez que aprendes la mecánica son sumamente sencillos. Aunque aprender por ensayo y error puede costarte caro, ya que cada intento fallido te hace una pequeña cantidad de daño. Esto agrega aún mayor tensión y si vas poco preparado puede resultar en una muerte indeseada. Como buen juego inspirado en Resident Evil, Full Quiet es de esos títulos donde es fácil morir. Los enemigos son rápidos y precisos y necesitarás ser cuidadoso para poder salir avante. Varios enemigos te persiguen sin descanso y en algunos casos pueden reaparecer, lo que es algo bastante común en NES, pero podría significar un reto un poco agresivo para algunos jugadores. Algunas criaturas son sencillas de evadir o eliminar, pero si hablamos de las torres de hongos, estas requieren habilidad y paciencia. Tendrás que arreglártelas con un enemigo letal, resistente y muy abundante. Una vez que obtengas la escopeta, estas se volverán más llevaderas.
Cabe mencionar que a pesar de que es un enemigo bastante estorboso, son los que te proporcionan el material para crear botiquines, así que no todo es malo. El juego aboga por detalles realistas en algunas de las mecánicas, como la barra de estamina que evita que estés spameando la maniobra de robar constantemente. Cuando esta está vacía, caminarás más lento y los saltos serán más pequeños. Esta se recarga lentamente, así que tendrás que aprender a maniobrar con estilo, como sucede en los juegos de From Software. Si caes de cierta altura, te harás daño y el personaje cojeará durante unos segundos. Es importante ser cuidadoso, en especial en zonas como el bosque, donde subir a los altos árboles es necesario para poder llegar al campamento. Las lianas son quizá el enemigo más molesto de todos. Te hacen daño, tienen mucho rango y te lanzan por los aires sin piedad. Hay que aprender a evadirlas con rapidez y precisión, ya que no pueden ser destruidas y siempre parecen estorbar en los momentos más inoportunos. De verdad odio estas cosas. En general la dificultad del juego es medio alta. Afortunadamente esta se va balanceando a la mitad del recorrido, pero será uno de esos retos que te mantienen al filo de la silla. En lo personal los acertijos se me hicieron manejables. Soy poco habilidoso en estos, pero pude deducirlos todos. También es importante prestar atención a las notas y consejos de tu equipo, ya que las pistas siempre están ahí o bien en algún elemento de los escenarios. Si te gustaría que hiciéramos una videoguía, háznoslo saber en los comentarios. Los jefes son muy intimidantes y es muy posible que no logres derrotarlos en el primer intento, pero rápidamente podrás encontrar una estrategia para poder vencerlos. En lo personal se me hizo más difícil la exploración de algunas zonas que cualquiera de estos. El jefe final tiene la capacidad de eliminarte de un solo golpe si no llevas el equipo adecuado, así que en muchas ocasiones todo depende de cuánto hayas querido mejorar tu inventario. La dificultad y el poder de algunos enemigos te hace sentir en un estado de constante supervivencia, al nivel de juegos como Resident Evil. Es importante mencionar que el juego está hecho primeramente para la vieja y confiable NES. Al estar disponible en diversas plataformas, es una buena idea compararlas. En las ediciones para sistemas modernos, el juego cuenta con botones dedicados para varias acciones, aunque también se pueden realizar mediante combinaciones como sucedía en la versión original. Por ejemplo, para mantenernos agachados, hay que presionar abajo 2 veces. Para recargar manualmente el arma, presionamos el botón de arriba 2 veces. Las versiones modernas cuentan con la opción de poder cambiar los botones a nuestro antojo, lo que es bastante positivo. En la edición para NES haces el movimiento de rodar con el botón Start. Esto puede parecer un poco raro, pero después de varias pruebas, el equipo de desarrollo determinó que este era el botón más cómodo para realizar esta maniobra que tienes que usar de forma muy constante. El botón Select será el encargado de abrir la pantalla de mapa y el menú. La opción de NES es compatible con el adaptador para conectar controles de Super Nintendo. Esto te provee el mismo esquema de botones de los sistemas modernos, por si los controles originales se te hicieran complicados. Las versiones modernas cuentan con opciones para borde de pantalla, pero carecen de filtros. En lo personal eché de menos estos y espero que en un parche futuro se agreguen, ya que esto permitirá que podamos ver los gráficos en toda su gloria retro. En otras palabras, quejas de viejo rata. Las ediciones modernas cuentan con una versión digital del manual en cada copia del juego. La versión de NES, como es de esperarse, incluye el manual en físico. La versión de NES se puede adquirir en físico, esta incluye manual, caja, cobertor y un cartucho que brilla en la oscuridad. Todo un detallazo. Al momento de publicar este video, el precio es de $60, una muy buena oferta en mi opinión. Es posible obtener una edición especial con una portada alternativa y un cartucho plateado. Para los sistemas modernos únicamente puedes adquirir el juego de forma digital, aunque esto podría cambiar en el futuro, así que atentos. Como hemos venido discutiendo durante el video, crear una experiencia de terror y suspenso en el NES es complicado. La simpleza de los gráficos y sonido limitan la posibilidad de crear realismo. Así que hay que optar por conceptos creativos y lo que el equipo de desarrollo ha logrado es admirable. Cuando tienes que correr a toda velocidad hacia un campamento con la salud y el tiempo al límite, sientes una tensión muy atrapante. La atmósfera, los detalles ayudan a crear un mundo creíble, a pesar de que no sea más que un amasijo de píxeles y chiptune. Full Quiet es atrapante y duradero.
Estamos hablando de un juego que dura aproximadamente 20 horas para poder ser terminado. En mi caso personal tardé 40. Siendo una aventura apta para los fans de la exploración 2D que pedían una aventura de este tipo para NES. Full Quiet cumple sus promesas al costo de elevar la dificultad. Los menos habilidosos tendrán problemas para poder terminar ciertas zonas. Pero al final del día, eso es un juego retro. Aunque no podamos ignorar que la repetición puede hacer mella en algunos jugadores. Sin lugar a dudas, recomiendo Full Quiet porque es una mezcla de muchas cosas que enamoran a los fans del retro y el gaming moderno. En tanto puedas manejar su dificultad, vas a tener acertijos interesantes, acción intensa y una excelente duración. Afortunadamente el equipo de desarrollo dice que hubieron tantas cosas que no pudieron meter en esta entrega que definitivamente tienen material suficiente para una secuela. Un agradecimiento a Retro Entertainment por enviar el código de descarga para poder probar este título. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar atento al contenido que hacemos. Esto sería de gran ayuda y nos permite seguir creciendo. Sin más que decir, te agradezco por la atención y espero que hayas disfrutado de esta reseña. No olvides dejar tu comentario.